Carlos Polanco es un médico, ¿verdad? Médico, medicina, especialista en imágenes y radiología, ¿verdad? Exactamente, así es. Carlos es un médico experimentado, no estamos hablando con una persona que desconoce del tema, sino que es una persona que sí sabe lo que está haciendo, sabe de lo que vamos a hablar. Y esto es importante porque las personas que desconocemos, que me incluyo, del tema de una forma médica, pues vamos a aprovechar hoy a Carlos Polanco para que nos ilustre y nos dé recomendaciones que son de vida. Y recomendaciones de vida hay que escucharlas con atención. Carlos Polanco con nosotros. Amén. Así es. Bueno, Carlos, pues primero agradecer a Dios por la oportunidad y por haber extendido la invitación. Y cómo no, aquellos que se han dado cita a esta hora para compartir este momento con nosotros. La idea es orientar, la idea es, si hay, como ya tú has dicho, soy radiólogo de formación como formación de especialidad, y la radiología es una es una rama de la medicina, la cual tiene como objetivo obtener imágenes del interior del cuerpo, basándose de medios físicos, tipo rayos X, ultrasonido y campos magnéticos. Hacer énfasis antes de dar inicio es que como es una enfermedad nueva y que se encuentra en todo el mundo, es una enfermedad que está en proceso y en constante conocimiento y cambio. Por lo tanto, la información que hoy voy a compartir con ustedes podría, al momento de terminar este conversatorio, cambiar algo. Ok, eso es bueno que lo tengamos pendiente. Además, decirle que a pesar de cualquier orientación que podamos ofrecer, no toda la verdad está dicha y no todo lo dicho hasta este momento necesariamente es cierto. Un virus es un microorganismo compuesto por un material genético que se encuentra dentro de una envoltura proteica y que es capaz de producir enfermedades. ¿Cómo lo hacen? Se introducen a nuestro organismo, penetran en nuestra célula, allí se reproducen y causan el mecanismo por el cual van a ocasionar la enfermedad. Entonces, en el caso particular del coronavirus, este es un virus que pertenece a una familia. Como aporte general, debo decir que se descubrió a partir de la década de los 60, que en su mayoría ellos no suelen ser peligrosos. Sin embargo, como el que nos está asediando ahora, algunos de ellos sí pueden ocasionar enfermedades que pueden ser tan leves como un simple resfriado y otros pueden ser tan severos como una enfermedad respiratoria grave. Ok, ahora, ¿cómo llega ese virus a nuestro organismo? Por vía aérea, es la más común, pero para que, ¿verdad? Aunque viene por vía aérea, tiene que tener puertas de entrada hacia nuestro organismo. ¿Cuáles van a ser esas puertas de entradas? Van a ser los ojos, será la nariz y será la boca. Me llama la atención y lo quiero resaltar que son estas tres puertas existentes y son prácticamente tres los mecanismos por los que pueden llegar a nosotros. O sea, o nosotros lo llevamos con nuestras manos tocando nuestros rostros, o alguien que está infectado con el virus habla cerca nuestro y nos puede caer una gotita de saliva o simplemente partículas que se encuentran suspendidas en el aire, entonces pueden llegar a través de esa puerta. Tenemos que puede tener una duración que va desde horas, 3 horas, mínimo 4 horas, y hasta 12 horas si se encuentra en una superficie, por ejemplo, como una superficie metálica tipo cobre o en la ropa. Quiere decir que las partículas se adhieren a la ropa, si la condición lo permite. Otro tiempo de duración que puede tener es aproximadamente 24 horas, un día, en una superficie que fuera de cartón. Pero también puede durar aproximadamente de 2 a 3 días en una superficie metálica que sea acero, así como también en una superficie plástica. Si las condiciones climatológicas le favorecen, entonces puede permanecer durante ese tiempo activo. También mencionaba...
clima tan cambiante que no sabemos si hoy está frío, si mañana está caliente. Hay como una incertidumbre en ese sentido, ¿verdad? Que no sabemos cuándo es nuestro clima perfecto. En donde, si una persona que está infectada habla en un ambiente donde no haya una corriente de aire, esas partículas se pueden quedar suspendidas en el aire durante aproximadamente 4 horas. ¿Ok? Supermercado, oigan bien, señores. Supermercado. Exacto. Entonces, en este punto, ¿qué debo aclarar? Que no siempre vas a ser infectado, sino que va a depender de la carga viral que se encuentre en la superficie y con la que tú hayas entrado en contacto y que hayas llevado a tu rostro para poder ser infectado. Ok, ya hay estudios que han determinado que incluso en las lágrimas se encuentra este virus. Quiere decir que en pacientes que ya han sido declarados sanos y que se le ha tomado muestra de sangre, a pesar de tener pruebas negativas de PCR, aún allí en las lágrimas se encuentran partículas del virus y es potencialmente infeccioso. Así que hay que tener cuidado con esto. El virus no es favorecido ni por la humedad ni por la temperatura. En Estados Unidos ya se han hecho estudios en donde habla que el virus puede permanecer durante 18 horas aproximadamente viable en las siguientes condiciones. Una temperatura de 21 grados Celsius, una humedad de un 20% y además sin estar expuesto al sol. Pero fíjate cómo cambian las cosas cuando este virus es puesto en un ambiente diferente, en una situación climatológica diferente, en donde con la misma temperatura, dígase un 21%, un 21 grados Celsius, expuesto al sol y además con un 80% de humedad, él solamente puede sobrevivir durante 2 minutos. Entonces, definitivamente, cuando entre verano pudiera presentarse una disminución de lo que sería tal vez la curva, pero esto no necesariamente tiene que ser tan efectivo. Hay que ver el comportamiento propiamente de esta situación. Entonces, también debo agregar que el cloro y el alcohol al 70% han demostrado una gran efectividad contra el coronavirus. Sabemos que existen diversas teorías del origen de este virus. Algunos hablan de que viene de un laboratorio, creado en un laboratorio para fines de una guerra biológica. Otros hablan de que es una zoonosis, es decir, que ha pasado desde los animales al ser humano. Sin embargo, debo decir que sin importar cuál haya sido la razón por la que él llegó, hay una realidad que hay que conocer y es que él, primero es que existe, otra es que está en nuestro país, que es nuestro vecino y que tenemos que aprender a cuidarnos de él. Ok, en este sentido, y se ha hablado ya reiterativas veces sobre esto, debo hacer un llamado, primero que nada, a la prudencia y resaltar la herramienta más efectiva que hasta el momento se conoce. Este es el distanciamiento físico. Fíjense que digo físico, no necesariamente social. ¿Por qué? Porque como ahora mismo lo estamos haciendo, estamos interactuando, estamos sociabilizando, a pesar de que no estamos cerca. Ok, entonces distanciamiento físico. Voy a referirme primero a la mundial. Dice que en el mundo hay alrededor de 3.3 millones de pacientes infectados. Fallecidos hay aproximadamente 235,000 y recuperados aproximadamente 1 millón. Pero voy a particularizar ahora y hablar sobre la República Dominicana. Según la información que nos ofrecen, hay una cantidad aproximada de 7,288 infectados, con 313 muertos o fallecidos y 1,387 pacientes recuperados. Sabemos que todas estas estadísticas se quedan cortas por diversos factores. Factores como que no se están haciendo la cantidad de pruebas en un día para diagnosticar todos los casos posibles. Algunos que no son considerados pertinentes para hacerle la prueba, sin embargo, son pacientes que pudieran ser desapercibidos, entre algunos otros factores que se pudieran mencionar, para cuidarnos y no formar parte de esas estadísticas, ni de los infectados y mucho menos de los que han fallecido. De eso que vamos a hablar entonces ahora en este momento. Ya mencioné la primera regla y la primera herramienta que tenemos, la regla de oro, les digo, el distanciamiento físico, no distanciamiento social. Entonces,
Lo ideal es que se quede en casa. Sin embargo, como esto no siempre se puede llevar a cabo, entonces tenemos que hacernos de medidas extremas, de extrema precaución para que no podamos ser infectados. Y estas van desde higiene personal hasta manejo social e incluso cuidar aquellas cosas que vamos a entrar en nuestra casa. Y yo me hago eco de una frase en este sentido. Hubo alguien en tiempo pasado que decía que la disciplina es lo que nos va a brindar el éxito, es lo que nos va a hacer vencedores. Es absurdo creer que el virus solamente se contagia de noche. Y esto lo hago referente debido a que en nuestro país pues tenemos un toque de queda determinado por nuestro gobierno, que es a partir de las 5 de la tarde. Entonces, ¿en qué incurrimos? Que usted se pasa el día caminando, visitando, socializando, y cuando dan las 4 de la tarde, 4:30 de la tarde, usted se va a su casa y considera que lo ha hecho bien. Considera que lo ha hecho bien, entonces eso es absurdo, pensar que solamente de noche se peca. Otra medida que podemos tomar en cuenta es lavarnos las manos con frecuencia, con agua y con jabón. La duración de este lavado de manos debe ser mínimo de 30 segundos, según lo que han comentado las investigaciones. Entonces, ahí debo decir que es absurdo pensar que porque tú vayas al lavamanos, te humedeces las manos un par de segundos sin jabón y sales feliz como que, me lavé las manos. Entonces, no, eso es absurdo. Definitivamente tienes que lavártela con agua y jabón durante un mínimo de 30 segundos. Ok. Es importante también saber que no debemos tocar nuestros rostros, dígase ojo, nariz, boca. Decirlo es muy fácil, llevarlo a cabo muy difícil. ¿Por qué? Porque de manera involuntaria e inconsciente nosotros incurrimos en esta práctica durante todo el día. Pero la recomendación es, no solo durante este siglo, sino para el resto de la vida, acostúmbrese a que antes de usted tocarse cualquiera de estos lugares que son mucosas bien sensibles, acostúmbrese a lavarse las manos para que no se vaya a enfermar con algo que llegue, que usted tenga en las manos. Decir algo que comenta aquí Soriver, la gente debe crear conciencia y colaborar para que la curva de este virus pase pronto. Y otro comentario que me llamó la atención también de Make Up Arte, dice, dejar que los niños visiten a otros niños sin saber qué hacen sus padres, eso es tremendo. O sea, en casa, donde tú tienes los hijos tuyos tienen su amiguito, que son vecinos, de repente, no, déjalo pasarte una hora por allá, sin saber el histórico de salida que tienen los adultos de esa casa. Exactamente. Y fíjate, Carlos, qué bueno que tú mencionas a los niños, porque debo aprovechar ahí para señalar que se han hecho investigaciones en donde, a pesar de que se había dicho que los niños son menos susceptibles a padecer de esta enfermedad, pues fíjate que en las investigaciones habla de que se puede presentar un síndrome que involucra un sistema de inflamación y que pues se puede complicar igual que en cualquier adulto. Incluso ya hay casos de niños que han fallecido. Para continuar con la medida, ya sabemos que es preferible que cuando usted vaya a toser o a estornudar, lo haga doblando el brazo, haciéndolo en el antebrazo. ¿Por qué? Porque esta medida, lo que pasa es que al hacerlo de esta manera, doblando el codo, evitamos tenerlo en las manos y por lo tanto llevarlo a alguna superficie, así sea que nosotros la toquemos, por ejemplo, los pasamanos en las escaleras, o llevarlo a nuestro rostro. Es muy difícil que usted se pueda tocar con esa parte del antebrazo, la cara. Entonces, por eso es importante tener en cuenta eso. Una recomendación que creo que es pertinente hacer es que si alguna persona está dentro del grupo de riesgo, dígase que usted es hipertenso, sufre de la presión, que usted es diabético, que usted es obeso o tiene algún tipo de enfermedad respiratoria, dígase, usted sufre de asma o tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eso es lo que los pacientes que son fumadores crónicos. Es preferible que sea alguien más que haga las diligencias de la casa en la medida de lo posible, que usted se quede y no salga. Ok, que sea otro el que haga los mandados, por decirlo así. Entonces, otra cosa que quiero recomendar estando en la casa es preparar una solución en donde usted va a mezclar agua y cloro con una relación de 5:1.
¿Qué significa eso? Que si usted tiene 100 cc de agua, divida 100 entre 5, eso va a dar 20. Entonces, a esos 20 cc usted debe agregarle 20 cc de cloro para que esta solución sea efectiva. Ok, además de tener esta solución en casa, es bueno que tenga otro tipo, como pueden ser, por ejemplo, el Lysol, y como es el alcohol al 70%, que es el alcohol que es efectivo para estos casos. Cuando utilizamos esta solución que les comenté, es bueno que al usarla la dejemos actuar. ¿Qué tiempo? Por lo menos un minuto. Ok, o sea, no es de que se la eché y bueno, ya está lista, vamos a usarla. Déjela actuar por lo menos un minuto. Ok, entonces, esto es cuando estamos dentro de la casa. Ahora me voy a referir a aquellas medidas que podemos tomar en cuenta al momento de salir de casa. Ok, eso es, por ejemplo, si vamos al supermercado, si tenemos que ir a la farmacia. Lo primero es tener disponible algún tipo de gel sanitizante. Esto es manitas limpias o incluso usted mismo lo puede preparar. Una solución de agua con jabón líquido de cuava preferiblemente y colocarlo en un atomizador. Ese atomizador usted se lo lleva y simplemente lo puede usar en las manos. Como es muy poco lo que está cayéndole allí de ese detergente, pues no será necesario que se la tenga que estar enjuagando. Es conservar al menos 6 pies de distancia de otras personas. Ok, aproximadamente, digamos, 2 metros y aún así debo resaltar que esas pequeñas partículas que comentamos hace rato, que se quedan suspendidas en el aire, dependiendo, pueden alcanzar hasta 20 pies de distancia después de que se encuentran en el aire. Quiere decir que esta medida es algo un tanto parcial para llamar la atención sobre no estar juntitos, sino que es preferible permanecer por lo menos 2 metros de distancia, 6 pies de distancia. Ok. Otra que debemos tener en cuenta es el uso de mascarilla y de guantes. Eso está perfectamente aprobado. Ahora bien, hay que saber que no todas las mascarillas protegen igual. Eso hay que tenerlo pendiente. Quiere decir que hay algunas mascarillas que te protegen a ti como usuario. Hay otras que protegen a las personas que están alrededor tuyo. Hay otras que protegen de manera bilateral, tanto al usuario como a quienes se encuentran alrededor, pero asimismo hay otras que no protegen a nadie. O sea, hay otras que ni protegen al que está alrededor tuyo. Exactamente, ni te protege a ti. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Cuáles son las mascarillas que se recomiendan en este caso particular? Las N95, en su defecto, si no le existe, se puede acceder a la KN95 o a las mascarillas de tipo quirúrgica, de preferencia. Pero si usted no tiene ninguna de esas a mano, bueno, pues trate de verificar una que haya sido certificada por las autoridades competentes en la localidad donde usted se encuentra. Ok. Carlos, aquí Sí. nos hacen una pregunta breve dentro del tema. ¿El alcohol tiene el mismo resultado que la relación de que hablas de agua y cloro? O sea, el alcohol per se. Claro, pero recuerde que es el alcohol al 70%, ¿ok? Y que siempre, en todo caso, hay que dejarlo actuar. Cuando hablamos de la misma acción, no nos vamos a referir a la misma acción, sino preferiblemente a la misma eficacia. A la misma eficacia porque los dos neutralizan el virus. Ok, alguno lo hará de una manera y otro lo hace de otra. Por eso quiero referirme a la eficacia, no necesariamente. Como no todas las mascarillas protegen igual, decía que hay que cerciorarse de cuáles son las que recomiendan las autoridades competentes de su localidad para decir que una es efectiva o no. Entonces, o también, ya por ahí hay muchos videos que hablan de algunas pruebas que podemos hacer para verificar cuán efectiva puede ser una mascarilla. Pienso que eso tiene cierto grado de validez, aún no haya sido certificada por alguna autoridad. Debo resaltar. Carlos, discúlpame. Sí. Dime de estas personas que andan con toallitas amarradas aquí, tipo huelga. ¿Qué están haciendo estas personas con esta toallita? Fíjate, Carlos, en el buen dominicano que nosotros hablamos, hay una expresión que es muy utilizada. Dice que para boca vacía más vale un diente.
Ellos ellos creen que por ponerse esa toalla amarrada, a lo mejor haciéndole 2 o 3 dobleres están haciendo algo. Pero realmente lo que ellos están haciendo es llevando un caldo de cultivo a su casa, porque creyendo que hicieron algo, tal vez ni la van a lavar. Y entonces la tocan con las manos sin el cuidado que requiere. Y eso lo que pudiera es, en lugar de ser una herramienta de cuidado para ellos, podría ser un medio de contagio. Y de eso precisamente es que voy a hacer el siguiente comentario, de que las mascarillas como tal no fueron diseñadas para reutilizarse. ¿Ok? No se diseñaron para que sean reutilizadas, pero debido a la escasez de las mismas y muchas veces a las condiciones económicas que asedian el país en donde nosotros podamos estar o nosotros mismos, nos vemos la obligación de tener que reutilizarla. Si es el caso, hay que hacerse de un buen método de esterilización para procurar que esa mascarilla entonces sí sea adecuadamente esterilizada. Cuidado con utilizar, por ejemplo, he escuchado a algunos que utilizan el blower, porque hay que tener cuidado con esto, aunque el blower brinda alta temperatura, y debo hacer este comentario aquí, algunos estudios hablan de que ya realmente no se requiere una temperatura de 56 grados Celsius para que ese virus sea neutralizado. Es más, se necesitan 92 grados Celsius aproximadamente, eso es casi el punto de ebullición. Nadie, el cuerpo humano no soporta eso. Entonces, me refiero al blower porque eso emite una turbina, un aire caliente, y esto pudiera aereolizar las partículas que se encuentran adheridas al material en la parte externa de él. Entonces, eso pudiera ser la causa por la que pudiéramos contaminar. ¿Ok? Y es que es absurdo pensar que el que a usted se le ocurra ponerse cualquier cosa entre boca y nariz le va a proporcionar a usted la protección que usted requiere para evitar el contagio. Claro está sujeto esto a muchas veces primero a la educación. Primero hay que decir que está sujeto a la educación, pero más allá de la educación está sujeto a la condición económica. ¿Por qué? Porque, como dice, escuché a alguien decir de esos trabajadores que se viven el día a día, y él dice, no es cierto que si yo tengo solamente 50 pesos, lo voy a invertir en una mascarilla. Y te agrego el dato. Probablemente la mascarilla que cueste 50 pesos no es una mascarilla que tampoco vaya a ser efectiva. Ok, entonces hoy vemos los precios que se han disparado de la mascarilla por la escasez que ella misma, aunque se ha regularizado un poco, pero una mascarilla puede costar hasta 300 pesos, en algunos casos 350, 700 pesos, dependiendo del tipo que sea. Ok, entonces eso también hay que considerar. La primera pregunta que tengo en mente, que fue la primera que vi, es ¿qué medidas tomar cuando todo esto acabe y las personas tengan que enviar sus hijos al colegio? Ok, bueno, lo que esperamos que pueda suceder en ese panorama es que la curva de infección ya venga en disminución, venga en ascenso, es lo que se espera para ya tomar en consideración esto, porque si no fuera el panorama, entonces en balde han sido todas estas medidas que se han tomado. ¿Por qué? Porque ya eso sería decirle a la población, bueno, pues ya no podemos hacer más, tírate a la calle e inféctate. Sin embargo, aún así, yo digo que esto es largo, el proceso es largo para salir de esto. Aunque el gobierno levante las medidas y reabra la economía, yo particularmente, y le hago la invitación a ustedes también, cuídense, como si todavía estuviéramos teniendo la situación. Hay que cuidarse y tomar todas las medidas de precaución. En un principio, y eso no ocurre a la mayoría muchas veces de dominicanos, consideramos que vamos a hacer el hazmerreír de todos nuestro alrededor cuando nosotros tomamos nuestra medida de precaución. Yo creo que es prudente mencionar que allí en el lugar donde yo laboro, creo que fui el primero que inició a usar mascarilla y a tomar mis medidas de precaución. Parecerá tal vez hasta ridículo a algunas personas, pero yo tengo una familia a la cual debo cuidar y por ella debo velar. Entonces yo debo cuidarme para cuidarlo a ellos. Ok, Una pregunta, entonces Carlos, que tenemos por aquí. Es importante no entrar a la casa con los zapatos. sí, y de eso voy a comentar más adelante, porque ahora mismo estamos en el tópico de haber salido de casa, pero cuando regresemos a casa voy a responder eso. Ok, creo que más adelante tengo Ok, esa respuesta. entonces, otra pregunta. ¿Exponerlas al sol
hablando de las mascarillas, ¿es efectivo o hervirla o ponerla en agua hirviendo? Sí, mira, el estudio que comentaba ahorita que se realizó en Estados Unidos que habla sobre la temperatura de 21 grados Celsius a una humedad de 80% y exponerlo al sol debilita el virus y no le permite vivir más allá de 2 minutos. Ok, así que exponerlo al sol se demostró, según ese estudio realizado en Estados Unidos, que sí es efectivo. Para concluir la respuesta de la madre que preguntó sobre los hijos y luego qué hacer después de la cuarentena, yo le voy a decir, cuide a su hijo como que lo está haciendo ahora. No es que no lo mande a la escuela, pero tome la medida de precaución. Enséñele a usar un gel sanitizante, explíquele que no se puede tocar el rostro y yo diría que no está de más tampoco enviarlo con una mascarilla de protección que sea efectiva. Es lo que recomiendo. ¿Esto por cuánto tiempo? Por mucho tiempo. Ok, hasta que haya pasado la crisis, hasta que tal vez tengamos una vacuna, pero mientras la situación persista, yo recomiendo que se tomen la medida de precaución como si estuviéramos en crisis. El panorama, como se pinta en la actualidad, es que esto no es algo a corto plazo, esto va de mediano a largo plazo. Quiere decir que muy probablemente, levantándose las medidas que se están tomando, todavía los contagios van a seguir. Yo siempre digo que eh, lo ideal, aunque el contagio va a continuar, lo idóneo es que si te vas a infectar, te infectes en un momento en donde haya disponibilidad de las herramientas necesarias y que hayan avanzado las investigaciones. Digamos que haya disponibilidad de respiradores, por ejemplo. Hoy en día se sabe que en la fisiopatología de la enfermedad, lo que está matando a los pacientes es una condición llamada una trombosis intravascular diseminada, que no se conocía en el principio. También se hablan, en algunos conocimientos, dicen que no es una neumonía que se produce, sino que son trombos que se van a los pulmones y eso podría producir allí microinfarto y es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en una tomografía. Ok, así que si todos nos vamos a infectar, procurar no infectarse en este momento que todavía no hay mucho avance, aunque hay algunos avances. Ok, es lo ideal. Carlos, una pregunta interesante. ¿El vinagre se puede utilizar para desinfectar las Sí, compras? ¿El vinagre? sí, se puede utilizar, se puede utilizar. Claro que No sí. lo sabía. Yo particularmente recomiendo el cloro, porque fíjate que el cloro incluso para agua nosotros lo utilizamos, o sea que cuando tú estás tal vez lejos por ahí, tú puedes utilizar el cloro, clorificar el agua y esa agua va a ser potable para ser ingerida. El uso de los guantes, hay que tener cuidado con esto, porque los guantes ciertamente son una herramienta de protección, pero un mal uso de los guantes puede convertirse en tu vector o en tu medio de contagio. Fíjate a qué me voy con esto. Atención a las personas que andan comiendo frito Exacto, y comiendo cositas con los guantes de látex en el supermercado. exactamente. ¿Qué pasa con los guantes? Que los guantes, a pesar de ser seguros, proporcionan mucha falsa, un falso sentimiento de seguridad. ¿A qué me refiero con esta parte? Como ya tú mencionaste, estamos en el supermercado, tenemos los guantes puestos y fíjate que con esos guantes ya hemos agarrado el carro para empujarlo. Con esos mismos guantes, que no nos los cambiamos, son los mismos guantes que hemos utilizado para coger del tramo cualquier producto. Eh, y fíjate que tú no has cogido un producto que solamente tú lo has tocado, ni un carro que solamente tú has tocado. Ha venido siendo tocado por otras personas. Y en el caso de los productos, lo tomaron y lo dejaron. Quiere decir que tú no sabes lo que esa otra persona tenía en la mano. Y ahí viene el comentario. Es absurdo pensar que porque tú has tenido guantes para ir a un supermercado y después de haber tocado toda esta superficie, todos estos artículos, tú puedes llevarte cualquier alimento directo a la boca. Esa es una, ¿verdad? Es increíble. O que con los mismos guantes, porque tienes guantes puestos, te puedes quitar algo que te ha caído en el ojo o algo que te ha caído en la nariz, te baja la mascarilla, ¿verdad? Eso es absurdo pensarlo. Entonces dan una falsa Pudiera ser, sensación de seguridad. A mí me gusta usar los guantes porque al yo tenerlos puestos los guantes, me cuido. O sea, se me hace difícil, sabiendo que tengo los guantes, llevármelo a la cara porque por algo tengo guantes, ¿verdad? Entonces, en mi caso particular, pues me ayuda con esa parte. eh, ¿qué pudiera hacer, ser efectivo una vez se tenga los síntomas en la garganta?
Fíjate, sobre estas cuestiones se ha hablado mucho y hay opiniones encontradas, perdón, que se oponen, opiniones que se oponen. Algunos médicos hablan de que el realizar gárgaras con el agua tibia, la sal y aquello, eso no funciona. No hay prueba científica de que eso funcione. Ok, eso es una vertiente. La otra vertiente son todas esas recomendaciones que sí andan por ahí de ese tipo de remedio casero. Dígase, el agua calientita con sal, combinado con bicarbonato o con limón. Si usas bicarbonato, no uses limón porque vas a neutralizar el efecto de uno y otro. Es lo recomendable. Te estoy hablando de las cosas que he visto y que yo en mi juicio particular, yo te puedo decir que como no existen pruebas científicas de que eso lo puede quitar, pero tampoco no hay pruebas científicas de que no lo puedan quitar, no está de más usarlo. Y más si eso te produce una sensación de seguridad, eso trabaja tu cerebro y como sabemos el cerebro, la mente tiene gran poder. Entonces, hay veces que uno se acuesta con la preocupación de lo puedo tener o no lo puedo tener porque tiene alguna sensación de que le va a dar gripe o algo así. Y hacen gárgara con esa agua tibia y se sienten mejor. Si lo tiene o no lo tiene, no lo sé, pero ya él se siente mejor y ya la mente le está trabajando y le está diciendo, no, tú no lo tienes. Eso era un momento de alergia probablemente o algo así. Yo no voy a decir que no, yo lo hago y no le digo a nadie que no lo haga. Ok, porque no hay evidencia científica de que sí, pero tampoco de que no. Una recomendación que yo particularmente sugiero y es que las damas, cuando vayan a salir de casa, utilicen un atuendo para ponérselo en la cabeza. Un atuendo que de alguna manera pudiera evitar que esas partículas que andan suspendidas en el aire se le adhieran al cabello. Ok, más adelante vamos a ver el por qué yo digo que utilice eso. Aquí vamos lo que te decía ahorita de regreso a casa. Ya al regreso a casa tenemos que tener algunos aspectos en cuenta antes de entrar a la casa y de eso que vamos a ir hablando. Por ejemplo, ahorita me preguntaba si se recomienda caminar dentro de la casa con los zapatos. Yo no considero que deba hacerse y ya se ha comentado por muchas personas alrededor del mundo. No es recomendable que se camine con el zapato que estabas afuera dentro de la casa. ¿Eso por qué? Porque como el virus se encuentra en el aire, las partículas más grandes han caído en el suelo, tú las puedes haber pisado, están en la suela de tu zapato y cuando vas a tu casa, entonces la vas a dispersar en tu piso. Ok, entonces no es recomendable caminar dentro de la casa con el zapato. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? En la puerta de tu casa, te lo retiras, caminas dentro sin zapatos, puedes tener unos calizos en la puerta, te pones calizo y llevar los zapatos a un lugar seguro. Y como no se debe caminar dentro de la casa con los zapatos. Lo preferible es quitárselo en la puerta, caminar descalzo o con unos calizos que ya tú tengas previamente en la puerta o una chancleta y llevarlo a un área segura. Y como tenemos una solución preparada con agua y cloro, entonces eso lo vas a utilizar en la suela del zapato. Recordar siempre que hay que darle el tiempo necesario para que actúe, mínimo 1 minuto. Y tú lógicamente vas a estar en un área segura. Y ya que estás en esa área segura, ¿por qué no aprovechas y te retiras toda la ropa, absolutamente toda la ropa con la que estabas expuesto afuera en ese medio, e inmediatamente la pones en la lavadora? Esto porque, como hablamos de que las partículas se encuentran en el aire, ellas pueden estar adheridas a la ropa. Y recordemos que puede tener una durabilidad de aproximadamente 12 horas en un tejido como la ropa. Entonces, mejor retirársela e inmediatamente colocarla en la lavadora. Otra cosa, como ya te has quitado la ropa, aprovecha y date un baño también de pie a cabeza. Aquí hay una pregunta que dicen que ¿qué tan efectivo puede ser el uso de aspirina con limón? Aspirina con limón. Fíjate, esa pregunta probablemente surge a raíz de un comentario que ya salió de un video por allá. Y tengo que hacer la conjugación con lo que ahorita te comentaba. La aspirina como tal es un anticoagulante, entre otras funciones que ella tiene. Es anticoagulante, es antipirético, es antiinflamatorio. Entonces, no necesariamente tiene que ser hacer la mezcla de la aspirina con el limón. La aspirina por sí sola podría ser efectivo según
la fisiopatología que se ha expuesto que el virus ocasiona. O sea, si recuerdas, ahorita lo mencionaba, que hay una condición que es la que está matando a los pacientes, según algunas autopsias que se hicieron en Italia, y es que hay una trombosis que se produce a nivel de los vasos y se disemina a través del cuerpo. Entonces, como la aspirina es un anticoagulante por sí solo, ella puede ser efectiva y así evita la formación de esos coágulos. Ok. No sé si con eso queda respondida la pregunta. Lavarse el pelo después de hacer compra está bien. Sí, claro que sí. Y mira, de eso iba a comentar. Fíjate que dentro de las medidas que decía para llegar, cuando llegas a tu casa, que te decía retirarte el zapato y llevarlo a un área donde vas a utilizar la solución que preparamos, ya en esa área segura también se retira la ropa. En el caso de las damas, como tienen un atuendo puesto en la cabeza, por sugerencia, pudieran tal vez no darse el lujo de lavárselo, por igual. Si llega a la casa, tienes calor, te quieres lavar la cabeza, pues adelante, lávate la cabeza, que eso está bastante bien hecho. Hay algo que quiero resaltar, muchas veces uno se baña rápido y mientras se va enjabonando se va quitando el jabón. Óyeme, tienes que dejar que el jabón actúe. Y como ya hemos hablado, por lo menos 30 segundos, tómate tu tiempo, no lo hagas deprisa, disfruta el baño y dura por lo menos 3 minutos con ese jabón puesto, dándote, ¿verdad?, cariñito en el cuerpo, para que el jabón actúe. Ok, entonces, otra cosa que tenemos que tener pendiente es que los productos que has llevado desde tu casa, desde el supermercado a tu casa, pudieran ser potenciales vectores de un contagio. ¿Por qué? Porque personas los han tocado y los han dejado. Entonces, por eso es conveniente desinfectarlos antes de colocarlo en el lugar donde se va a guardar. Dígase la despensa, dígase la nevera. Y para eso podríamos utilizar la solución que hemos preparado de agua con cloro. Ok, esa solución usted la tiene. Algo que debo resaltar sobre esta solución es que es preferible no exponerla a los rayos ultravioleta. Ok, o sea que el sol no le dé. El cloro no quiere tener que ver nada con el sol. Entonces hay que ponerla en un lugar donde no le dé el sol o en un frasco que lo proteja de los rayos ultravioleta. Hay personas que van al supermercado y colocan la ropa al sol, o si no, también se la quitan de inmediato y la meten en el hamper. ¿Estas dos acciones están correctas o no? Una, Mira, llego del supermercado, pongo al sol. Dos, llego del super, me voy directo al baño y la meto al hamper. claro, mira, yo creo que es una buena práctica ponerlas al sol inmediatamente. Y te comento porque ahorita comentaba que en condiciones, que hay condiciones que son desfavorables para el virus. Y esta es una temperatura de 21 grados. No, la temperatura nuestra es superior a 21 grados. Entonces, en el ambiente que estamos, es un ambiente que es tropical. Hay cierto grado de humedad también. Y el virus no quiere ver nada con con el sol, con los rayos ultravioleta. Así que esta práctica de quitarse la ropa, ponerla al sol es muy acertada. No así el tirarla o ponerla en el hamper. ¿Por qué? Porque recordemos que hay un tiempo de durabilidad de los virus que se han adherido, de esas partículas que se han adherido a la ropa. ¿Ok? Y esto es aproximadamente 12 horas. Eso es un promedio. Entonces, si durante ese tiempo eso que has puesto en el hamper es un factor de riesgo para ti y para tu familia. Entonces, idealmente, hamper no. Siempre o lavarlo o ponerlo a sol. Comentabas ahorita sobre las compras, inmediatamente uno la trae a casa, tener un proceso de desinfección, limpiando los alimentos. Pues hay algo que hacen las personas que quizás desinfectan los productos, pero sin embargo lo meten de inmediato a la nevera. ¿Esta acción es correcta o es que hay que desinfectarlo y dejarlo un tiempo a que el producto que le aplicas haga su trabajo y luego después meterlo a la nevera? Sí, dependiendo cómo hayas realizado el proceso de desinfección, pudieras hacer una cosa u otra. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si le has dado un baño a ese artículo con una solución que sea efectiva, preferiblemente, como ya comenté, la solución de alcohol con agua, como se va a quedar humedecido, lo puedes llevar inmediatamente
pero siempre hay que dejarle el tiempo de actuar, siempre por lo menos un minuto. O sea, no es lo unté y en menos de un minuto se lo quité y ya está desinfectado. Ok, siempre darle el tiempo para que actúe esa solución que hemos utilizado. Mira, hay algo que no quiero dejar de decir, y es, por ejemplo, que ya veo que se está acabando el tiempo, me parece. Y es que las prendas con las que nosotros andamos en la calle, atendiendo a que hay partículas que pueden estar suspendidas, y así como se pegan en la ropa y se pegan en el cabello, también se le pueden pegar esas prendas. Yo, desde que conocí de esta información, me he retirado las prendas que utilizaba. Yo, por ejemplo, tenía mis anillos, he preferido no utilizarlo, así mismo las cadenas, he decidido no tenerlo. Entonces ahí hace un llamado pues a las damas, que son las que usualmente tienen sus aretes, tienen un guillo, tienen un reloj bien bonito. Es importante saber que si lo has utilizado y te has expuesto al medio, cuando llegues a casa, eso también debe ser desinfectado. Ok, Wow. mi recomendación sería no usarlo, pero si lo vas a usar, entonces desinféctalo una vez ya hayas regresado y retornado a tu casa, como estaría desinfectando cualquiera de los otros productos. Ok, yo creo que aún queda mucho por recorrer, Carlos, para hacer este último comentario y cerrar el tema. Creo que ya se nos agotó el tiempo, no sé si quedan preguntas pendientes, pero yo sé que queda mucho todavía por recorrer. Por ejemplo, para mí sé que queda pendiente, y diría que queda pendiente por parte de las investigaciones, determinar si los anticuerpos que se forman una vez que nosotros hemos adquirido la enfermedad son efectivos para protegernos contra otras enfermedades. Esto todavía está en investigación. ¿Y por qué te digo que está en investigación? Porque se han visto casos de pacientes que después de haber sido declarados sanos, se reinfectan. Ok, hay que ver si esa Wow. reinfección es por el mismo virus o es por una cepa diferente, y de eso es otra cosa que pudiera verse en el porvenir. Aunque hay un virólogo de Estados Unidos llamado el doctor Javier Jaimes, que él dice que no existen evidencias científicas de que existan otras cepas, que solamente es una la que está circulando, que solamente existe una cepa, una sola cepa. Entonces, esta parte responde negativamente a la pregunta primera que hice, y es que aparentemente los anticuerpos que se forman luego de haber sido infectados o no son efectivos, o existe otra condición que agrave el cuadro para una reinfección. Perfecto. Carlos, entonces, para concluir, algunas recomendaciones como doctor. Imagínate que los que estamos ahora mismo conectados somos unos pacientes que estamos en tu oficina y nos estás dando una prescripción médica de qué debemos hacer para seguir cuidándonos, protegiéndonos eh, eh, con respecto a esta pandemia que afecta a todo el mundo. Sí, bueno, sería prácticamente más de lo mismo que hemos hablado, porque primordialmente hay que tener la conciencia de procurar un distanciamiento físico, como dije, no un distanciamiento social, físico. Ok, ante todo, primero eso. ¿Por qué? Porque si no te andas exponiendo a multitudes, pues el virus no va a llegar a ti. Si te quedas en casa, el virus no va a llegar a tu casa para tocarte la puerta y entrar. De que ahora aquí estoy yo. No, no, nada de eso. Ok, entonces, primordialmente eso, el distanciamiento social. Y luego, después de eso, pues la medida de higiene que ya conocemos, el lavarse las manos con frecuencia, disponer de un gel sanitizante para cualquier momento en que tú te sientas inseguro, o para que siempre tengas las manos libres de gérmenes. Y no, lo general. Carlos, excelente intervención, muy oportuna para este momento y con mucho profesionalismo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, y las personas que no pudieron presentes pues pueden verlo en el live que se queda 24 horas. Y Carlos, de todo corazón, Amén, hermano. Un placer haber compartido. Un abrazo. excelente, un abrazo para ti y tu familia, bendiciones. Amén. Bendiciones. Chao, pues.